Doctor Daniel, habíamos dejado como pregunta, ¿quiénes pueden ir al psicólogo o hacer terapia o como sea? Pero antes le pregunto, en general, en su experiencia, la de los colegas, además siendo director de la sesión Rosario de la EOL, ¿van más mujeres que hombres en Rosario al psicólogo? ¿Qué sensación tiene? Voy a retomar en parte la primera parte de la pregunta y le voy a contestar la segunda, porque quizás es uno de los puntos más interesantes a transmitir a los rosarinos. Efectivamente, en un comienzo en el psicoanálisis, en su historia, había quizás algunas limitantes a recibir determinado tipo de pacientes. Eso fue variando y hoy nuestros consultorios reciben todo tipo de pacientes y de todas las extracciones sociales. ¿Y de todas las edades? Y de todas las edades, desde niños hasta gente muy adulta. ¿Usted sabe por qué le hago esto? Porque leí que en torno de los 40, 40 y pico, cuando papá y mamá empiezan a faltar o tener problemas y no ser lo mismo que fueron desde chicos, uno se acerca más, en general. A lo mejor una cosa muy parcial. Yo le diría lo siguiente, yo creo que esta es una época en la cual, para tomar su pregunta, efectivamente hay situaciones que nosotros ubicamos en el entorno de un sujeto, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con la cultura, con lo que de una u otra forma hace que el sujeto tenga que estar todos los días tratando de ubicarse ahí para poder llevar adelante su vida, en donde hay muchas dificultades. Esta es una época, efectivamente, en donde hay determinadas cuestiones ordenadoras que se han pulverizado, que se han de una u otra forma hecho más lábiles. A ver, póngale nombres, ¿cuáles serían? A ver, en una época anterior las quizás... familias compuestas. Las familias, el padre que tenía otro lugar años atrás. Es decir, usted me dice la independencia de la mujer, el crecimiento profesional. No solamente el lugar de la mujer, sino que en realidad el lugar que ocupaba efectivamente el padre en una economía familiar, en lo que eran los mandatos paternos, lo que eran determinadas formas de la regulación intrafamiliar. Efectivamente hay cuestiones que han variado en el sentido de las leyes lo prueban, hoy tenemos un casamiento igualitario, claro. Hay montones de cuestiones. En mi juventud eran despreciados, insultados. Efectivamente, entonces nuestros consultorios hoy hay sujetos homosexuales masculinos, femeninos, está la toxicomanía, que es un hecho que relativamente ha explotado. Existía antes, pero hoy está mucho más generalizado. Estamos en una época que se han generalizado. ¿Usted sabe que no es el primero que me dice esto? Se han generalizado. Hay una preocupación especial de parte de usted. Por supuesto que la toxicomanía hoy está en nuestros consultorios, está en todas las instituciones donde trabajamos. Es un problema y la cuestión adictiva. Por supuesto que hoy tenemos síntomas en donde la urgencia subjetiva se pone de manifiesto, sujetos que se producen cortes en el cuerpo, hay nuevos síntomas del estilo la anorexia, la bulimia, que hoy tienen una preponderancia de presentación en muchos adolescentes. ¿Hay mucho de eso? Por supuesto que vemos mucha anorexia y bulimia, por supuesto que vemos muchas cuestiones atinentes a esto de confrontarse con el otro sexuado, poco importa el sexo, digamos, en la elección de un sujeto, pero indudablemente tenemos una serie de síntomas en donde la urgencia aparece y en donde efectivamente el sufrimiento es importante. Para retomar un poco la cuestión de quién llega a nuestros consultorios, inclusive en nuestra Escuela de Orientación Lacaniana, tenemos un dispositivo que se llama RED. Esta red de la Escuela de Orientación Lacaniana
No está el obstáculo de lo económico, es decir, así como nosotros tenemos un anuario y cualquiera se puede dirigir para elección de un psicoanalista, también tenemos la posibilidad que un sujeto se dirija a la red y que pueda tener un listado de psicoanalistas que son miembros de la escuela y que efectivamente recibirán a estos sujetos y tratarán de pactar con ellos honorarios que estén acorde a las posibilidades de cada sujeto. Si hago tanta mención en esto de cada sujeto es porque efectivamente lo que quiero transmitir es, si bien hoy el entorno se ha constituido en una dificultad, en algo crítico, en algo que dificulta a los sujetos, cada sujeto también lo vive a esto de manera particular, de manera singular. No afecta de la misma manera la misma situación a todos los sujetos. Cada uno tiene una respuesta a esa problemática que se presenta. Y quizás esta es otra de las cuestiones revolucionarias del psicoanálisis. ¿Usted dice que el entorno presiona más hoy que ayer? ¿Sabe qué me imaginaba, doctor Daniel? Mi entorno de juventud, donde, qué sé yo, aquellos chicos que no eran heterosexuales la habían pasado muy mal. Los que no eran buenos en el colegio la pasaban muy mal. Yo fui ahí, un semiburro, así que se zafé, digamos, porque había otros que eran peores, entonces... el que no jugaba al fútbol era un nabo, cerca de ser un estúpido, sino un maricón. El que pasaba algún tiempo y no tenía una novia linda, miércoles, la chica... ¿Usted dice que hoy es más jodido? Yo pienso que la cuestión de la imagen, la cuestión de todos los objetos que hoy, para bien la ciencia nos provee, pero que también de una u otra forma han traído una dificultad en la comunicación con el otro, cada vez estamos más ligados a nuestros teléfonos celulares, a nuestro internet, a todas estas formas de gozar en solitario, sin el otro, han traído también una generalización de una forma resolutiva muchas veces que no lo es decir, que aparece la violencia. Sí. Efectivamente, hoy hay situaciones de violencia escolar, hay situaciones de violencia en la sociedad, en donde... Pero más de hacer bullying nosotros. Sí, y pero quizás hoy hay... En la escuela primaria y secundaria, imagino algún amigo o amiga me debe estar viendo... éramos crueles. Por supuesto que sí. Menos tolerantes que los chicos de hoy. Ni hablar las miradas sobre alguien cuyos padres se habían separado. Era como, está enfermo, pobre, acá, el fin del mundo. Sí, quizás había determinadas situaciones que eran excepcionales. Yo quiero contarle una anécdota. Cuénteme. Que es muy risueña. Hay un colega que una vez me contaba que su hija había vuelto del Colegio Nacional en Buenos Aires llorando, y cuando él le preguntó qué había pasado, ella le comentó que uno de los profesores había hecho la pregunta a todo el curso: ¿quién de ustedes tiene los padres viviendo juntos y no separados? Y fue la única del curso que había levantado la mano. Es decir, la excepción en este caso era ella, que tenía los padres que no estaban separados. Y el resto del cursado en realidad tenía padres separados. No es que la separación meramente ha traído dificultad, es que hoy indudablemente las cuestiones ordenadoras están continuamente en tensión. Es como que las nuevas conformaciones van variando de una manera, yo diría, meteórica. Sí. ¿Y usted no cree, doctor, acá tengo que interrumpirlo, que nosotros somos congeneracionales más o menos? Somos la generación de los sobrevivientes, los que hemos, a pesar de todo, sobrevivido y seguimos. Cuando éramos chicos, esto de comunicarse con un amigo, un ser querido, era nada más que personal, o si lo quería hacer por carta porque vivía lejos, tardaba meses. No hablábamos con las chicas, porque teníamos vergüenza.
ni hablar de la conformación familiar. El que no se casaba y seguía adelante era prácticamente un fracasado. Nosotros abordamos la separación y conformar familias nuevas. Ni hablar de relacionarse un hermano con otro de distintos padres. En mi cabeza busco y no recuerdo primaria y secundaria de ningún lado. Y nosotros sobrevivimos a todo esto. Ni hablemos de los temas que tienen que ver con nuestra política nacional, nuestra crisis para muchos de un círculo vicioso que es recuperación, euforia, crisis, estallido. Recuperación, euforia, crisis, estallido. Miércoles, y a pesar de esto... Sí, no se puede ser nostálgico del tiempo pasado. Efectivamente estamos en una coyuntura y en una sociedad que es porosa, que está penetrada de todas estas cuestiones, y efectivamente quizás para tomar su pregunta de inicio, ¿por qué hemos estado tan confrontados a estas cuestiones? Es que quizás los argentinos buscan la posibilidad de hacer un análisis para poder hacer con estas dificultades. Efectivamente, lo que usted dice me lleva a reflexionar en esto. Se han cumplido efectivamente 40 años del golpe, y también ahí es cuestiones que han marcado a nuestra sociedad, que han introducido un grado de violencia y un grado que nosotros ubicamos en esta pulsión de muerte desenfrenada que llevó a la locura que ocurrió en este oscurantismo que nos tocó vivir. Quizás hay muchas cuestiones que ameritan ubicar las consecuencias que han tenido en la subjetividad del argentino. Para retornar a la pregunta de inicio suyo, es la época con la cual nosotros tenemos que hacer, es la época en la cual hay que encontrar los recursos, y probablemente en ese sentido el psicoanálisis sea una herramienta de invención, que cada sujeto invente con lo que tiene y pueda hacer para no sufrir en demasía y poder hacer que se oriente en la vida sin que ese sufrimiento lo frene. ¿Quiénes pueden ir al psicólogo? Aquellos que efectivamente tengan algo que los lleve a preguntarse por qué seguir sufriendo, y por el otro lado que consientan en un tratamiento a poder ir desplegando e inventando las herramientas que le permita vivir mejor. La Iglesia hace un tiempo dijo, y fue tomado mal en su momento, nuestra sociedad está enferma de violencia. ¿Qué opina? Yo creo que la violencia efectivamente está. Hablamos fuera de cámara que hoy vivimos una violencia desenfrenada en todos los continentes, que hay una forma hoy de violencia totalmente descontrolada. Hay un hecho que cuando éramos más jóvenes nos llamaba la atención de los kamikazes japoneses. Hoy tenemos sujetos que detrás de una promesa en otro mundo se lanzan con bombas y se hacen explotar, y eso es un hecho que hoy habla de la violencia religiosa. Pero eso no dista del pobre chico que ya estamos en la generación de tres ni, no dos, no estudia, ni trabaja, ni piensa estudiar, ni trabajar. Si a eso le ponemos el combustible de estos tiempos para escapar, que es la droga, es lo mismo que alguien que lo hace por otro motivo, aunque sea consciente. Efectivamente, de su inconsciencia. Es una forma de violencia hoy la desinserción social, sí, que tiene resonancias en sujetos con desinserción subjetiva, que efectivamente tiene consecuencias y que tenemos que ir encontrando también los dispositivos, muchas veces institucionales, para poder alojar de la buena manera a estos sujetos. Doctor, ¿usted me cree que si le digo que hemos pasado media hora? Pasó muy rápido. ¿Sí? ¿Cuántas son las sesiones? ¿45 minutos? Porque le leí algo a Lacan que hace referencia y dice, el lacaniano no es el que a los 15 minutos corta porque no, bueno, este no es el momento, sino es el que está el tiempo que
su sabiduría le indica que aquel que está del otro lado necesita. Las sesiones son de tiempo variable, algunas son muy breves, otras no, y yo le diría que uno opera como un verdadero editor de un texto. Cuando un sujeto se presenta en una sesión, su forma de desplegar es como una especie de escritura, y es al analista ubicar en el punto y coma, en la pausa, el momento de editar. Y eso, como su saber hacer como periodista indica, nosotros tenemos esto de orientarnos el momento preciso que algo de ese corte resuene para el sujeto. Hablando de resuene, le resuena el teléfono. Un gustazo, ¿lo pasó bien, doctor? Muy bien.